precisamente por eso, porque creo que durante la historia hemos pensado que los jóvenes son de una manera y como vemos a la juventud, normalmente yo me considero joven, creo que me queda poco, pero como vemos a la juventud desde nuestro espejo, o nuestros mayores con 40, 50 años y ya no están ahí, obviamente la visión suele ser más crítica. Yo os quiero empezar con un pequeño diagnóstico con la situación de los jóvenes en España hoy en día y después me voy a hacer dos preguntas, si existe esa afección hacia la política, verdaderamente, y si existe esa afección hacia la religión y qué podemos hacer para que esto deje de ser así. En primer lugar, ¿qué es ser joven? Pues cuando yo estaba intentando responderme esta pregunta, pues os puedo decir, sin engañaros, que encontré 7 definiciones, porque nadie tiene claro qué es ser joven. 14, la UNESCO los cifra desde los 14 a los 24. Este partido, por ejemplo, el Partido Socialista, a los 31 te da una patada de las juventudes y te dice, ya no eres joven, vete con los mayores a cosas de mayores. Y bueno, por tener un marco conceptual, la normativa española, por ejemplo, la ley del voluntariado, que es muy útil para estas cosas, de hecho hablé con el presidente del Consejo de la Juventud de Madrid, Manuel, y le pregunté, oye, dame una respuesta, y me dijo, mira, la ley del voluntariado, de 14 a 30 años somos jóvenes. Así que nada, es verdad que cuando uno se hace esta pregunta, debe preguntarse joven para qué. Y joven para tener una casa, joven para tener hijos, joven para tener un trabajo fijo. Porque es que en realidad la juventud va de hacerse un proyecto vital. Y este momento en el que estamos viviendo, cuando las líneas de la juventud son cada vez más atrasadas, es precisamente por eso, porque no se consigue realizar ese proyecto vital hasta edades cada vez más avanzadas, ¿no? Eso ya nos pone en una tesitura en la que la desafección es muchísimo más fácil, porque estás en un sistema que no está sustentando la realización de tu proyecto vital y contemplas como otras personas se lo han podido hacer. Se dice de nosotros que hemos tenido la mejor educación, las mejores oportunidades y que tenemos todas las libertades. Pero lo cierto es que la juventud española sufre una pobreza endémica. El 60% de los hogares formados por personas de menores de 30 años tienen una pobreza relativa, que es un concepto muy interesante que ahora os explico, del 60%. Es decir, que los hogares de menores de 30 años tienen un 60% menos de renta que los hogares de mayores. Esto los pone en una situación muy mala, muy vulnerable a la hora de buscar trabajo, de cambiar de trabajo, de buscar mejorar su trabajo, a la hora de la vivienda. Y todo esto es fruto de arreglos institucionales que no tiran a los jóvenes en las prioridades. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. Bueno, si no tiran a los jóvenes, ¿a quién tienen en las prioridades? Dentro de los datos que he podido encontrar, el 35% del gasto público es en pensiones. No me malinterpretéis, no estoy diciendo que haya que gastar menos en pensiones, pero se gasta muy poco en las políticas para juventud, en las políticas de educación, en las políticas de conciliación laboral, ¿no? ¿Cómo vamos a pedirle a nuestros jóvenes que se arriesguen a hacer un proyecto familiar si se van a ver abocados a perder muchas de sus oportunidades laborales? Bueno, otro dato, en el 2007, justo antes de la crisis, se supone que era una época de bonanza económica, el 31% de los jóvenes españoles vivían fuera del hogar paterno. Esto quiere decir que, bueno, 10 años después es el 21%, pero ya estábamos en el 31% en el 2007. Es decir, que tampoco podemos decir que la crisis fue dura, afectó duramente a la juventud, como ahora también vamos a ver con otros datos, pero no es que saliésemos de un momento fulgurante, de un momento en el que los jóvenes de verdad pudieran cumplir con sus expectativas de vida. Veníamos de una situación complicada, de una situación en la que tampoco había esa capacidad de realización de proyectos vitales. Y bueno, aquí hay un montón de gráficos que no podéis ver. y bueno, la causa de esta precariedad de la juventud tiene que ver mucho con el mercado laboral. El mercado laboral español tiene un problema, la dualidad. Ese es el principal problema. Nosotros tenemos un grupo de gente que tiene contratos fijos y otro grupo de gente que no accede a contratos fijos, sino que se dedica a enganchar continuamente trabajos temporales, uno tras otro. Y eso les complica exigir sus derechos también en su puesto de trabajo. Si vemos a alguien que sabe que a la mínima queja, a la mínima discrepancia va a ser echado y el empresario no va a sufrir un gran detrimento económico, pues tiene miedo, ¿no? Y eso es un problema, trabajar con miedo es un problema bastante grande. Otra cosa que me llama la atención del mercado laboral español, cuando miras también otros datos de otros países, en la encuesta social europea se descubrió una cosa muy interesante,
que es que los jóvenes españoles, para encontrar trabajo, ¿cómo tú encuentras trabajo? Pues le dices a Juan, que estoy buscando trabajo. Si te dicen de alguien que necesite para protección de datos, pues tal, diles que Alba está buscando curro, ¿no? Eso está bien, pero ¿qué pasa? Que es que el 60% de las ofertas laborales en España, perdón, el 68%, que es sumado, el 68% se consiguen así. ¿Y qué pasa cuando tienes 18, 19, 20, 22 años? Que no conoces a tantos Juanes, no tienes una red profesional amplia, y si provienes de una familia en la que eres la primera persona que va a la universidad, mucho peor. Esto hace que nuestro mercado laboral esté formado por gente con muy buenos contactos y no gente verdaderamente muy buena, ¿no? Y eso es un gran problema para los jóvenes, porque si no tienen una red de seguridad familiar que sea capaz de formarle esos contactos, están abocados a no encontrar trabajo rápidamente, a tardar más y a encontrarlo de peor calidad. Otro asunto que me gustaría hablar en esta parte del diagnóstico es sobre la natalidad. Yo he estado leyendo mucho sobre eso y lo que se suele decir es, bueno, han cambiado los valores, los jóvenes de hoy en día no quieren tener hijos porque no son generosos, porque son egoístas, como decía Hesiodo, porque solo piensan en ellos. O sea, Hesiodo ya hace 700 años estaba hablando de la crisis de natalidad española, ¿no? Pero resulta que no es así. Resulta que también en la encuesta social europea, el 92% de las mujeres menores de 24 años sí que quieren tener un hijo. Y si lo miras a los 33 años, se mantiene y son el 88%, baja un poquito por el efecto de la exposición al mercado laboral. Las chicas salen al mercado laboral y se dan cuenta de que es muy complicado tener hijos y ya va bajando el nivel de ganas de tener hijos. Pero no es que no quieran, es que no pueden. Entonces tenemos que, por eso la titulaba mitos y leyendas, porque yo creo que tenemos a veces esta construcción de lo que es un joven y nos equivocamos. Los jóvenes no son personas que estén en el mundo para el disfrute, tienen proyectos, luchan por las desigualdades, como hablábamos antes, buscan espacios para ayudar a sus congéneres. Quizás no los que queramos, pero ellos los buscan. Y bueno, también la destrucción de empleo afectó duramente a los trabajos temporales, y esto es por lo cual los jóvenes españoles sufrieron más la crisis, porque su exposición a la temporalidad era más alta, y cuando tú vas a destruir empleo, tú destruyes el empleo temporal, no destruyes el fijo, porque te cuesta mucho dinero como empresario. Y bueno, pasando a la parte de la desafección hacia la política, yo encontré una definición sobre desafección de Torcal y Montero, que son dos politólogos bastante conocidos aquí en España, y la definen de esta manera. Dicen que la desafección es un cuadro de actitudes que se caracteriza por niveles bajos de interés en la política, poca receptividad ante el sistema político y poca valoración por las políticas. Y yo he de decir que yo no creo que haya desafección política entre los jóvenes. He saltado aquí la primera bomba, a ver qué tal me dan el debate. Yo no creo que haya una desafección política. De hecho, hay un mayor interés. Todas las encuestas demuestran que hay un mayor interés en la política, y de hecho, un dato pues bastante cotidiano para nosotros, los programas con mayor share actualmente son los programas de debate político. Espejo Público, sin querer hacerles publicidad, ha aumentado un 30% el tiempo dedicado a debate político. El Objetivo, todos los programas que son de debate político han aumentado muchísimo sus shares, porque a la gente le interesa la política y a los jóvenes también. Y no se aprecian diferencias abismales en cosas importantes como puede ser el apoyo a la democracia o el respeto a los derechos individuales, ¿no? Un claro ejemplo está en la participación en los movimientos como el 15M, o Occupy Wall Street, o Occupy London. Lo que vemos es que les interesa la política, quizás no la política que hemos estado haciendo toda la vida, pero les interesa la política. Yo quiero distinguir aquí entre la desafección y la insatisfacción. El desafecto quizás vote a Bolsonaro. Quizás haya muchos desafectos que voten a Bolsonaro y digan, todo esto no vale para nada, necesitamos a alguien que ponga orden, alguien que vuelva a instalar la seguridad. Pero el insatisfecho lo que quiere es más. Y yo sí que creo que los jóvenes españoles no están desafectos, sino insatisfechos con la manera en la que hemos estado haciendo política hasta ahora. Si por ejemplo vemos uno de los acontecimientos políticos que me ha tocado vivir, que fue el Brexit, yo lo viví de Erasmus en Alemania, y yo recuerdo la imagen de mis compañeras que estaban también de Erasmus, inglesas, en el patio llorando a moco tendido, y llamaban a sus amigas y le decían, pero tú fuiste a votar, pero gritando, pero como si fuera personal.
¿pero por qué no fuiste a votar? Y discutían y lloraban porque para ellos era una tragedia, ¿no? Entonces, yo creo que del Brexit aprendieron. Un 60% de los menores de 24 años querían quedarse, querían permanecer en Europa, que era justamente lo contrario. En los estratos mayores, de mayores de 60, el 60% quería irse, ¿no? Por eso se dice que, lamentablemente, los que van a tener que vivir con las consecuencias del Brexit van a ser los que no votaron y los que querían permanecer, ¿no? Simplemente pues, por el ciclo vital de las personas. Ellos aprendieron, y un año después, cuando les tocó tener elecciones, el 60% de los jóvenes votaron opciones de quedarse en la Unión Europea. Votaron o laborista u otros partidos que se apoyaban quedarse. Y aumentó la participación también, subió un 60% y venía de un 40%. Es decir, que aprendieron. Cuando se chocaron con la realidad de lo que es la política, aprendieron. Pero tampoco le podemos pedir a los jóvenes, esto es una cosa que yo quería también decir, que vengan aprendidos, porque si hay una cosa que caracteriza ser joven es a veces no tener ideas sobre todo. Tú tienes ideas sobre algunas cosas, sobre lo que quieres, sobre lo que te gusta, pero no tienes ni idea sobre todo. Y no podemos despertarnos con 18 años, hola, tienes derecho al voto, mañana vete a votar. Y cuando esa persona no ha tenido una socialización, ni primaria ni secundaria, que le haga entender el sistema político, ni que le haga entenderlo a nivel ideológico ni a nivel personal. ¿Cómo me va a afectar la elección de este representante? ¿Qué puede hacer por mí? ¿Qué puedo hacer yo por mi país, por la mejora de mi sociedad? Entonces, sí que siento, esto es también una nota para el debate de después, que infantilizamos mucho a nuestros jóvenes, porque decimos que no están preparados, que hablarles de política mucho antes quizás sea manipularles, pero yo estoy completamente en desacuerdo. Lo que es manipularles es dejarles expuestos a todos estos movimientos que tienen tan buena comunicación política y que parecen tan atractivos porque ofrecen soluciones fáciles a problemas complicados y que se despierten con 18 años y una papeleta y no sepan qué hacer. Entonces sí que también es una nota de que nosotros tenemos que propiciar esos espacios donde hablar de política con jóvenes. Y bueno, ahora hablando de la religión, sí que el paisaje para mí es más honesto en ese sentido. Es verdad que tenemos pocos jóvenes. Yo creo que cualquiera que esté en una organización religiosa en España sabe que casi siempre somos minoría. El 18% de los jóvenes españoles menores de 30 años dice que es cristiano. Fue una cifra que yo considero alta. Cuando me la encontré en esta encuesta me pareció alta. Y bueno, en las encuestas de opinión, como también ha dicho el compañero, la institución más castigada es la Iglesia. O sea, que no les gusta la Iglesia, está claro. Pero no les gusta la religión tampoco. Sin embargo, sienten simpatía por la espiritualidad, que también fue una cosa que hiciste. Entonces, con esta información, ¿qué hacemos nosotros? Sabemos que no les gusta la Iglesia ni la religión, pero sí que sienten simpatía por la espiritualidad. Voy a dejar esa pregunta en el aire y luego la recupero en las conclusiones o en el debate. Yo creo que podemos hacer muchas cosas para tratar no de curar sí, porque como le digo, no creo que haya una desafección en los jóvenes hacia la política. No creo que sea algo que haya que curar, sí creo que hay que dar respuestas. Creo que a la gente insatisfecha hay que darle una razón para estar satisfecha. Y a veces, para dar esa respuesta hay que hacer puentes, a veces hay que hacer puentecillos, puentes más pequeños, y a veces hay que coger un transatlántico, porque como ha dicho también el compañero antes, nosotros vivimos en una burbuja y no todo el mundo está tan cerca. De hecho, hay una cosa que me sorprendió mucho cuando estaba leyendo para preparar la presentación, y es que yo no había reparado en nuestros espacios. Nuestros espacios requieren una cantidad de tiempo, requieren una cantidad a veces de conocimiento. Tú te plantas, bueno, todos aquí vamos a hablar de eso. Tú te plantas en una agrupación un lunes por la mañana y tú no te enteras de la mitad. Pues se ponen a hablar de no sé quién, de lo que hizo guerra, del otro, y tú, ¿pero quién es esa gente? O sea, yo quizás porque estudié política, sí es verdad que me lo sé, pero que llega alguien de 15 años y dice, ¿pero de qué me habláis? Entonces, con esa gente a veces hay que coger un transatlántico para alcanzarlas, pero no porque ellos han ido muy lejos, sino porque nosotros tenemos mucha cara y estamos muy cómodos con nuestras estructuras y estamos muy cómodos con nuestro lenguaje, que también es una cosa que has dicho antes, y es algo que tenemos que cambiar los espacios, las formas y el lenguaje. Los jóvenes de hoy en día no entienden la política como la entendemos, a veces digo nosotros porque yo me siento muy dentro del aparato, me siento muy dentro de la tradición, ¿no? Pero si les pides que se identifiquen como liberales, no lo hacen, como socialistas tampoco, no entienden. Sin embargo, pueden ser ecologistas. Dicen, soy ecologista.
Y me siento feminista y me siento pro derechos de los LGTBI, pero no encajan en las etiquetas. Por eso, lamentablemente, todos los partidos tradicionales hemos sufrido un desgaste electoral tremendo acusado por la pérdida de los jóvenes. Nosotros, básicamente, el resumen de todo esto es: los padres votan al PSOE, los hijos votan a Podemos. Hemos sufrido un desgaste tremendo. Los dos partidos nuevos, los más importantes, se están alimentando de toda la juventud que no hemos sabido enganchar en ninguna cita electoral. Y yo creo que es una cosa que tenemos que apuntar. Como he dicho antes, cuando estaba hablando del gasto social y que se gastaba el 35% en pensiones, la gente no lleva bien las promesas. O sea, de hecho, la frase esta de todos los políticos son iguales o todos los políticos son malos, que también ha mencionado el compañero, es que la piensa la mayoría de la juventud. Eso sí es verdad, les interesa la política, pero piensa que todos son iguales. Entonces tenemos que construir un discurso muy diferente, muy fuerte y muy disruptivo para poder llegar hasta ellos. Y yo también hablo del protagonismo. Yo creo que los jóvenes necesitan protagonismo. ¿Qué es esto? ¿Entretenerles? No. ¿Qué es esto? ¿Hacer un acto para jóvenes cada vez que hagamos una campaña electoral? Tampoco. Protagonismo es que las políticas de juventud se hagan por jóvenes. Hace poco hablaba con un compañero de Tres Cantos que trabaja temas de discapacidad y me estaba comentando una compañera socialista de Tres Cantos que tenía una capacidad diferente, pues se hacía preguntas que yo no me hago. Por ejemplo, ella decía: pero si queremos que voten las personas que tienen discapacidad visual, tenemos que hacer papeletas en braille y programas electorales en braille, y tenemos que hacerlo en lectura fácil para las personas que no pueden leer tan rápido, y tenemos que hacer rampas en los colegios electorales, y un montón de cosas que a mí no se me ocurrían. Pero eso es lo que pasa cuando tú pones a las personas a hacer política, que las ideas son distintas. Y en mi caso, trasladando ese aprendizaje a la juventud, creo que necesitamos apostar porque los jóvenes hagan política. Porque los jóvenes también hagan religión y que como que hagan religión, que no tengamos en nuestros espacios eclesiales a los jóvenes entretenidos, que yo creo que es una cosa, por lo menos desde mi trasfondo, que yo creo que a veces pasa, que cuando pensamos las actividades para jóvenes, en la iglesia evangélica muchas veces vamos a que no den la lata en el culto, los ponemos allá atrás a que canten 4 canciones, una peli y ala, y ya está. Pues no podemos hacer eso, ni en la iglesia ni en la política, no podemos entretenerles. Tenemos que darles contenido a cada una de las actividades que hagamos con ellos, porque ¿qué va a pasar? Porque un día se van a levantar a los 22 años diciendo: pues yo creo que yo no creo en nada a nivel religioso, y a nivel político van a decir: yo creo que yo tampoco creo en nada, no creo en la política, no creo en los políticos, ¿no? Cambiar la forma, cambiar el lenguaje, cambiar los espacios. Otra anécdota, yo tengo una discusión eterna en mi agrupación porque insistimos en abrir los lunes la agrupación, aunque vayamos 2. Y yo les digo: pero ¿por qué no nos vamos a un bar que estamos calentitos, que aquí no tenemos calefacción? ¿O por qué nos empeñamos en abrir todos los lunes la agrupación? ¿Por qué no lo hacemos un jueves? ¿Por qué no lo hacemos en otro sitio? ¿Por qué no lo hacemos en la residencia del jubilado? Si vivís 8 allí, ¿por qué? Yo me voy allí, yo creo que es mejor, ¿no? Y así la gente que no es del PSOE y que está allí, pues nos escucha y nos ve, ¿no? Es que no tenemos por qué hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Esto no significa de hablar guay, de decir Twitter, influencer y decir cosas en inglés. Esto no va de esto, va de verdad cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Y yo creo que nosotros como iglesia somos una herramienta muy buena para eso, porque, como he dicho antes, los jóvenes sienten rechazo hacia las instituciones. Hacia todas, o sea, que tampoco nos sentamos tan mal, hacia todas las instituciones. Pero nuestros valores pueden ser un puente. Ellos sí que sienten, digamos, ese aprecio por la parte de la espiritualidad que lleva a hacer cosas buenas. Y ellos creen que de verdad la espiritualidad te empuja a hacer cosas buenas. Yo creo que en esos espacios de trabajo y de valores nos podemos encontrar con ellos. Nos podemos encontrar con ellos para hablar de iglesia y para hablar de política y para hablar de todo. Tampoco podemos ponerle, digamos, cuadricular nuestros espacios y decir: bueno, de esto no se habla, o como has dicho también tú antes, porque entonces la gente va a sospechar de nosotros y de nuestras intenciones. Si decimos de esto no, esto mejor no, esto ya es personal, es individual de cada uno, tenemos que correr riesgos y exponernos. Y eso es algo difícil, es algo duro que entiendo que es complicado hacer. Una autora llamada Carla Galé, escrito Galais,
ha trabajado mucho el tema de la participación política de jóvenes, y la conclusión que ha sacado es un poco lo que estoy diciendo ahora, que las maneras en las que los jóvenes se están involucrando en política no son como las de antes. No esperemos que se hagan militantes. En realidad es muy triste decirlo así, pero nuestra militancia partidaria va a decrecer cada vez más. No sé qué haremos, no sé cómo lo solucionaremos, pero va a decrecer. Encontrémonos con ellos en los espacios de participación, en las ONGs, encontrémonos con ellos vehiculando sus demandas sin patrimonializarlas, que es una cosa que también hacemos mucho en los partidos políticos. Y yo creo que así conseguiremos cambiar esa insatisfacción por satisfacción, al menos. Porque, como les digo, yo no creo que haya una desafección política entre los jóvenes. Yo no puedo decirlo, porque si lo digo creo que miento, sobre todo con el aumento exponencial que ha habido de interés en la política entre la juventud española. Creo que hay que cambiar las formas y creo que hay que hacer alianzas. Y bueno, como estaba comentando antes cuando hablé del gasto social, el problema es que a veces muchos partidos hablan de la relación entre personas jóvenes y personas más mayores como un enfrentamiento. Y nosotros, pues, como personas de ideología pues, socialista, no podemos verla como un enfrentamiento, porque al final somos todos obreros, ¿no? Y me gustaría leeros una frase de otro politólogo que se llama Chebosky, que ha trabajado mucho el tema de democracia, que dice lo siguiente: el capitalismo es un sistema en el cual los trabajadores compiten entre sí, a menos de que estén organizados como clase, corresponde a las posiciones similares de la escala social. No resulta necesariamente en solidaridad, dado que los intereses que los trabajadores comparten son precisamente los mismos que los hacen competir los unos con los otros, sobre todo el hecho de que ofrecen salarios a la baja para conseguir empleo. Bueno, creo que esto trasladado a nuestra acción política debe ser que tengamos un compromiso muchísimo más mayor porque nuestras políticas beneficien a toda la sociedad, que beneficien a los jóvenes. Cada vez que hagamos un plan de empleo, preguntémonos ¿cómo afecta esto a los jóvenes? Cada vez que hablemos de una ley, de cualquier ley, por más, usando una palabra muy juvenil hoy, random que parezca, ¿no? Por más random que parezca, preguntémonos qué tendrían los jóvenes que decir sobre esto. Y no nos reunamos con ellos en una sala oscura y luego pues tomamos nota. Invitémosles a nuestros espacios, invitémoslos a escribir con nosotros, y yo creo que así conseguiremos dar una respuesta distinta a lo que quieren los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias.